Un saludo para todos. Vivimos en una época donde la mente nunca descansa, desde que abrimos los ojos hasta que dormimos. Una voz interior comenta absolutamente todo, recuerda el pasado, imagina el futuro, juzga, compara, critica, teme, desea. Y después de escuchar esa voz durante décadas, terminamos creyendo que esa voz somos nosotros. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte algo muy sencillo? Si tú eres esa voz, ¿quién está escuchándola? Parece una pregunta insignificante, sin embargo, durante miles de años fue considerada una de las preguntas más importantes de toda la filosofía y de todas las tradiciones espirituales. Los sabios de la India, los maestros del budismo, los místicos cristianos, los cabalistas, los sufis, todos llegaron utilizando lenguajes diferentes a una misma conclusión sorprendente. El ser humano vive identificado con una construcción mental, pero esa construcción no es su verdadera identidad. Imagina que durante toda tu vida has interpretado un personaje. Ese personaje tiene un nombre, una profesión, una nacionalidad, una historia, recuerdos, miedos, logros, fracasos, preferencias, opiniones políticas, creencias religiosas. Todo eso parece definirte, pero ¿y si únicamente fuera el papel que interpreta tu conciencia? Cuando un actor termina una película deja de ser el personaje. Sin embargo, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Olvidamos que somos el actor y pasamos toda la vida creyendo que somos únicamente el personaje, y ahí comienza todo el sufrimiento. Una prueba que cambia la perspectiva. Quiero proponerte un experimento. No necesitas cerrar los ojos, no necesitas hacer ninguna técnica especial. Simplemente pregúntate, ¿cuál será el próximo pensamiento que aparecerá en mi mente? Espera unos segundos, observa, no lo inventes, no espera. ¿Lo viste? El pensamiento apareció sin que tú lo fabricaras, conscientemente llegó solo, como si hubiera surgido desde algún lugar desconocido. Y acá aparece una pregunta todavía más inquietante. Si tú no decides cuál será tu siguiente pensamiento, ¿quién lo hace? Durante siglos esta pregunta desconcertó a filósofos contemplativos, porque revela algo extraordinario. Los pensamientos aparecen, desaparecen, cambian, se contradicen, pero siempre existe algo que permanece observándolos, algo que nunca cambia, algo silencioso, algo que simplemente presencia todo. Ese observador es el verdadero protagonista de esta historia, y aquí comienza el mayor descubrimiento de la meditación. No se trata de controlar la mente, no se trata de luchar contra ella, ni siquiera de mejorarla. Se trata de descubrir que existe una dimensión en ti que jamás has estado atrapada por los pensamientos, una dimensión que permanece intacta incluso cuando tu mente está llena de ruido. Y cuando aprendes a reconocerla, todo cambia, porque entonces descubres que la libertad nunca consistió en eliminar el ruido, consistía en recordar quién era realmente el que siempre estuvo escuchándolo. El observador que siempre ha estado ahí. Desde que nacemos aprendemos a responder una pregunta: ¿quién eres? Y casi todos respondemos de la misma manera: soy ingeniero, soy madre, soy empresario, soy creyente, soy ateo, soy exitoso, soy un fracaso. Pero ninguna de esas preguntas describe lo que realmente eres. Describe únicamente la historia que has aprendido a contar sobre ti mismo. Y esa historia comenzó mucho antes de que fueras consciente de ella. Tus padres te enseñaron un nombre, la escuela te enseñó quién debías ser, la sociedad te enseñó qué era correcto y qué era incorrecto. Cada experiencia dejó una huella, cada emoción construyó una nueva capa. Cada recuerdo fue agregando una pieza más a un personaje que terminó pareciendo completamente real sin darte cuenta. Terminaste viviendo dentro de una identidad fabricada, una identidad formada por recuerdos, hábitos, creencias, expectativas y miedos. Pero existe una pregunta que puede derrumbar toda esa construcción. Si todo eso cambiara mañana, si perdieras tu trabajo, si cambiaras de país, si olvidaras todos tus recuerdos, si incluso cambiaras completamente de personalidad, ¿seguiría existiendo algo dentro de ti?
Las antiguas escuelas de sabiduría respondían que sí, llamaban a eso algo la conciencia, el testigo silencioso. Imagina que estás sentado junto a un río, el agua nunca deja de fluir, cada segundo aparece una corriente nueva, jamás es la misma agua, sin embargo, tú permaneces sentado observándola. Los pensamientos funcionan exactamente igual, cada uno aparece, permanece unos segundos y desaparece, después llega otro y otro y otro más. El problema comienza cuando dejas de observar el río y saltas dentro de él. Ese es exactamente lo que hacemos todos los días. Cada pensamiento nos arrastra, cada emoción nos convence de que representa la realidad absoluta. Una crítica puede arruinar todo un día, todo tu día. Un recuerdo puede robarnos una noche entera. Una preocupación futura puede producir ansiedad por algo que jamás ocurrirá. La mente genera historias constantemente y nosotros las creemos como si fueran hechos. Pero la meditación propone algo completamente distinto. No intenta detener el río, te invita simplemente a sentarte nuevamente en la orilla. El descubrimiento que cambió a los místicos. Resulta fascinante descubrir que culturas separadas por miles de kilómetros llegaron prácticamente a la misma conclusión. En el budismo se habla de observar los fenómenos mentales sin apego. En el Advaita Vedanta se enseña que el Atman, el verdadero ser, permanece inalterable constantemente. La Cábala describe distintos niveles del alma y enseña que la conciencia puede elevarse por encima del pensamiento ordinario para acercarse a la unidad divina. Los maestros sufis hablan del silencio interior que aparece cuando el ego deja de ocupar un lugar, y los grandes contemplativos cristianos como Meister Eckhart enseñaban que solo cuando el alma hace silencio, escuchar la presencia de Dios. 5 tradiciones, 5 culturas diferentes, 5 lenguajes distintos y sin embargo la misma intuición. Existe una parte de ti que nunca ha estado atrapada por el ruido mental, pero aquí aparece la gran pregunta: si no debemos luchar contra nuestros pensamientos, ¿cómo se medita realmente? ¿Qué hacían los antiguos maestros? ¿Por qué algunos describían esa experiencia como regreso al origen de toda existencia? Y sobre todo, ¿cómo puede cualquier persona experimentar ese estado sin retirarse a un monasterio, sin pasar décadas practicando? En el siguiente capítulo descubrirás que el verdadero método es mucho más sencillo y precisamente por su simplicidad la mayoría de las personas lo pasa de alto. ¿Cómo meditar sin luchar contra tu mente? Llegamos a este punto, muchas personas hacen la misma pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer exactamente cuando me siento a meditar? Y la respuesta suele sorprender, porque la meditación auténtica no consiste en hacer más, consiste en hacer menos, muchísimo menos. Vivimos entrenados para controlar nuestros resultados, nuestras emociones, nuestra imagen, controlar el futuro, y cuando nos sentamos a meditar intentamos controlar también la mente, pero la mente es como el océano, puedes observar sus olas, pero no puedes impedir que aparezcan. Cuando más luchas contra una ola, más fuerza parece adquirir. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Es como pedirte que durante un minuto pienses en un elefante azul que acaba de aparecer en tu mente. La mente responde a la resistencia produciendo todavía más actividad. Por eso los antiguos maestros nunca hablaban de combatir los pensamientos, hablaban de observarlos. El arte de observar. Imagina que estás sentado frente al cielo, las nubes aparecen, cambian de forma, se desplazan, finalmente desaparecen. Nunca intentas detenerlas. Nunca te enfadas porque aparezcan, simplemente sabes que forman parte del cielo. Los pensamientos son exactamente iguales. Cada pensamiento es una nube pasajera, no necesita ser perseguido, no necesita ser eliminado, solo necesita ser visto. La verdadera práctica comienza cuando aprendes a decir internamente: ahí hay un pensamiento. No, ese pensamiento soy yo. Existe una diferencia inmensa entre ambas frases. Cuando dices estoy ansioso, toda tu identidad queda atrapada dentro de esa emoción. Pero cuando dices estoy observando la ansiedad, aparece una pequeña distancia, y en esa distancia empieza la libertad, el poder de la respiración.
Por eso casi todas las tradiciones utilizan la respiración, no porque respirar tenga poderes mágicos, sino porque siempre ocurre aquí y ahora. No puedes respirar ayer, no puedes respirar mañana. Cada inhalación sucede únicamente en este instante. La respiración se convierte en un ancla cada vez que descubras que la mente se ha marchado, simplemente vuelve a ella, sin enfado, sin culpa, sin frustración. Porque incluso darte cuenta de que te distrajiste ya significa que has despertado por un instante. Ese momento de conciencia es la verdadera meditación. No es el tiempo que permaneciste concentrado, sino el instante en que recordaste volver. El error más común: muchas personas abandonan la práctica porque creen que lo están haciendo mal. Dicen: hoy tuve demasiados pensamientos, no conseguí concentrarme. Mi mente estaba insoportable, pero precisamente esos días son los más importantes porque por primera vez estás viendo el funcionamiento de tu mente. Antes también existía ese ruido, la diferencia es que nunca lo observabas. Vivías completamente fusionado con él y ahora comienzas a verlo. Y aunque parezca un retroceso, en realidad es el inicio del despertar. Los antiguos comparaban ese proceso con entrar por primera vez a una habitación oscura. Al principio solo ves caos, pero poco a poco tus ojos se acostumbran y empiezas a distinguir aquello que siempre estuvo ahí. El músculo de la conciencia. Meditar es muy parecido a entrenar un músculo. Cada vez que un pensamiento te arrastra y vuelves con suavidad al presente, has fortalecido tu atención. No importa que ocurra 10 veces, 100, 1000, cada regreso es una repetición más. Con el tiempo ocurre algo extraordinario, los pensamientos continúan apareciendo, pero ya no consiguen secuestrarte con la misma facilidad. Empiezas a contemplarlos como quien observa el tráfico desde la ventana de un edificio. Los coches siguen pasando, pero ya no necesitas subirte a cada uno de ellos y poco a poco descubres algo inesperado. Entre un pensamiento y el siguiente aparecen pequeños espacios de silencio, espacios que antes siempre estuvieron ocultos. No son un silencio vacío, son un silencio lleno de presencia, un silencio que muchas tradiciones describieron como la puerta hacia una dimensión mucho más profunda de la conciencia. Sin embargo, todavía queda un último paso, quizás el más importante de todos, porque incluso cuando aprendemos a observar los pensamientos, todavía seguimos sintiéndonos individuos separados del resto del universo. Y si esa sensación de separación fuera solo otra construcción de la mente, ¿qué ocurriría si durante unos instantes dejaras de sentirse como una persona observando el universo y comenzaras a experimentar que eres parte inseparable de él? Ese fue el gran secreto que enseñaron las escuelas del misterio y el que exploraremos en los próximos capítulos.